Hola, ¿qué tal? Saludos, soy Nicolás Fermín y en esta oportunidad vengo a presentarles la guía digital referente al tema de la ejecución de la estrategia. Primeramente empezar describiendo el índice de contenidos, explicando un poco cuáles son los temas a desarrollar en esta presentación. Está estructurada de la siguiente manera. En primer lugar, comentando un poco las perspectivas generales de lo que es la ejecución estratégica, algunos conceptos claves y cuáles son aquellos factores de éxito que influyen en la ejecución de las estrategias. En segundo lugar, evaluamos tres modelos teóricos sobre cómo llevar a cabo la ejecución de la estrategia en las empresas, que esta son nuestra base teórica, nuestros constructos teóricos que sirvieron para eh, el apartado número 3, la propuesta de un modelo de implementación, ejecución y evaluación de la estrategia. Habiendo dicho eso, me gustaría comenzar la presentación haciendo una acotación muy importante, que es un tema que se va a repetir a lo largo de toda la explicación, y es que lo único que podemos tener seguro es el cambio. Principalmente cuando hablamos de ejecutar algo, porque como todo lo que tiene alguna naturaleza humana, que de eso pues no escapa propiamente el trabajo, las organizaciones, pues todo implica una evolución. Y la evolución pues es igual a un cambio, tener que modificar, romper paradigmas y crecer para poder desarrollar y alcanzar objetivos cada vez mayores. De eso se trata el cambio. Y es muy importante tener esto en cuenta a la hora de implementar una estrategia. Pero bueno, empezando un poco con unas consideraciones generales. Eh, Chavenato nos dice que la ejecución de la estrategia es la etapa más tardada, difícil y compleja de todo el proceso de la planificación estratégica. Y es que al momento de ejecutar la primera fase, que es la formulación, podemos decir que estamos en una etapa estática, ¿no? Nos dedicamos únicamente a hacer un diagnóstico, a hacer auditorías, a pensar, reflexionar qué es lo mejor para la empresa, qué debemos hacer para alcanzar ese futuro deseado, pero al final todos son suposiciones que evidentemente tienen detrás un esfuerzo de planificación y de análisis que lo sustente, pero al final se queda en una proyección. Entonces, cuando pasamos a la acción, que es exactamente la ejecución de la estrategia, es cuando empieza un proceso de transformación en el que se debe crear un puente. En este caso, el gerente tiene que crear un puente entre lo que la empresa quiere ser y lo que la empresa termina siendo, ¿no? Entonces, en líneas generales de eso es lo que se trata la ejecución de la estrategia. Ahondando un poco más en esto, podemos identificar una serie de factores de éxito que son clave a la hora de ejecutar la estrategia. En primer lugar, la apertura del estilo administrativo. Al fin y al cabo, es una tarea que es fundamental que el trabajo gerencial, la parte administrativa, tenga una interrelación directa con cada una de las demás unidades de la organización, porque al final son la base, son los cimientos y son la guía a lo largo de todo el camino de la ejecución. Entonces, el estilo administrativo, que también está relacionado con otros temas como puede ser el liderazgo y la cultura, pero al final ese estilo administrativo, cuáles son los enfoques eh, que respaldan cada una de la toma de decisiones de la gerencia, es muy importante. Aunado a esto, pues tenemos la comunicación y orientación. Nuevamente, estamos hablando de que son muchas etapas concatenadas una con la otra y que entre cada una de ellas existen huecos que el gerente debe llenar, y eso pues lo logra a partir de esa comunicación directa con cada una de las personas involucradas, y que cada quien a partir de sus delegaciones, a partir de su jerarquía, pueda también ejercer este mismo. Entonces entramos en una cadena de comunicación y orientación. Eso es una de las suposiciones, una de las premisas que pueden aumentar la probabilidad de éxito en la ejecución de la estrategia. Pues por otro lado, la participación y compromiso del personal. Al final, bueno, tal como comentábamos al principio, la ejecución es
una cuestión muy humana, es decir, estamos hablando de operar en el día a día, por lo tanto, es importante que las personas que tienen la responsabilidad de hacer realidad esos objetivos planificados realmente eh, estén alineados con esos intereses, buscar un equilibrio entre los intereses de la organización y los intereses de los colaboradores. Y pues por último, el liderazgo estratégico, que si bien el liderazgo estratégico también tiene varios rasgos de los que acabamos de comentar, el liderazgo estratégico es algo más amplio, que pues ya veremos a continuación cuando expliquemos el modelo, pero eh, como punto introductorio, el liderazgo estratégico es ese elemento que mantiene una cohesión dentro de todo el proceso de la ejecución de la estrategia. Habiendo dicho eso, vamos a describir cuáles son los modelos teóricos tomados en cuenta para desarrollar el modelo propio. En primer lugar tenemos el de Chavenato y Sapiro. Chavenato y Sapiro consideran tres etapas. En primer lugar, una fase de implementación en la que pues básicamente se prepara un poco la empresa a través de la alineación organizacional. Ellos consideran que la arquitectura de la organización es uno de los puntos más importantes para conseguir esa alineación organizacional y que es la base para poder transformar eso hacia el operativo que es en el día a día. Entonces, una vez teniendo esa alineación organizacional es que se pasa propiamente a la ejecución y pues ellos formulan un modelo de ejecución basado en los procesos y su interrelación. Y pues finalmente se incluye la parte de la evaluación de la estrategia organizacional. Realmente los tres autores tienen concepciones parecidas en cuanto a cómo llevar la evaluación de la estrategia, pero cada una va a tener variaciones respecto a cómo ellos perciben como tal de cómo se debe ejecutar la estrategia. Sin embargo, a la hora de la evaluación, pues el esquema es bastante parecido. En el caso de David, también primero consideran una implementación, ¿no? La cual está basada desde la gerencia, la producción y el factor, la función de los recursos humanos. David pues propone que lo primero en lo que se debe enfocar la empresa antes de empezar a ejecutar la estrategia son estas tres áreas principales, que son las que van a dirigir principalmente el camino de la organización hacia el cumplimiento de las estrategias, porque bueno, al final pues la gerencia es la que está detrás de toda la toma de decisión y del liderazgo, la producción es la que se encarga directamente pues de desarrollar aquellos productos o en el caso de las empresas de servicio son las que se encargan de hacer realidad pues la misión de la empresa que pues es dar una solución o crear valor para los grupos de interés, en este caso los clientes. Y pues la parte de los recursos humanos que está inmersa dentro de cualquier proceso inherente a una organización también debe ser tomada en cuenta. Posterior a esto, pues David habla de una ejecución basada en las funciones, totalmente contrario a lo que habla Chiavenato. Chavenato y Sapiro. David propone una serie de elementos que deben ser tomados en cuenta para cada una de las áreas funcionales que debe tener la organización, no sea finanzas, contabilidad, mercadeo. Más adelante las veremos más a detalle, pero en resumidas cuentas, él habla de un enfoque por proceso, por funciones. Y pues por último, el tema de la evaluación de la estrategia. David también hace unos aportes importantes respecto a el tema de la planificación contingente y cómo éste influye en la toma de acciones correctivas y la retroalimentación que debe formar parte de todo el proceso de la gerencia estratégica. Por último, tenemos el modelo de Thompson, Peteraf, Gamble y Strickland, el cual comienza la ejecución de la estrategia en la construcción o la creación de una organización que sea capaz de soportar la estrategia. Entonces, hablamos de unos pilares fundamentales como la estructura organizativa, el capital humano esencial y aquellas competencias que son claves para que a futuro ese desarrollo de la estrategia pueda ser realidad. Entonces, esas son las bases que proponen ellos y luego al momento de entrar directamente a la ejecución, pues ellos hablan del proceso de administrar las operaciones internas.
Entonces, la ejecución ellos lo ven como eh, ese abordaje y ese acercamiento que deben tener cada uno de los gerentes en cada una de sus áreas y cómo cada uno desde su nivel de jerarquía deben transmitir cierto tipo de información hasta llegar, o sea, pasar desde lo estratégico, pasando por lo táctico hasta lo operativo. Esa es la base de ese modelo de ejecución. Y pues por último, no hablan específicamente de la evaluación, pero sí hacen hincapié en cómo debe haber un direccionamiento hacia las acciones correctivas. A partir de estos tres constructos teóricos, identificamos que deben haber eh, al menos 4 fases para poder ejecutar estrategias exitosas. Aquí podemos ver el modelo general de ejecución de la estrategia. En primer lugar, un proceso de implementación. La implementación es adaptar a la empresa, preparar a la empresa antes de realmente la puesta en marcha de la estrategia como tal, porque debe haber un periodo de transición. Aquí ya entramos directamente en lo que hablamos antes de el cambio organizacional. Debe haber primero, debe existir ese cambio que delimite de que hay nuevos objetivos, hay nuevas formas de hacer las cosas, es decir, hay nuevas estrategias. Por lo tanto, eso amerita cambios desde el punto de vista sistémico y estructural. Eso es lo que va dentro de la implementación, que podemos ver que está aquí la parte de la estructura, el personal y las competencias esenciales. Luego pasamos a una etapa de organización. Empezamos ya a operacionalizarlo todo. Es decir, ya tenemos las estrategias, ¿no? Que están en el plan estratégico, en la formulación. Tenemos las estrategias y los objetivos. Ya tenemos las bases. Ya tenemos una estructura definida. Ahora debemos empezar a eso, traducirlo, eso que se plantea desde una perspectiva global, como son los objetivos estratégicos, poderlos traducir en cosas que se puedan medir en horizontes de tiempo o a través de indicadores más precisos para que luego eso pueda llegar hasta, hasta todo el personal operativo, que en este caso es el de menor nivel, pero que va a tener la responsabilidad de estar ahí directamente en el control del trabajo diario, en lo cotidiano. Entonces aquí tenemos que debemos delimitar metas, objetivos y pues estos operacionalizarlos a través de programas, proyectos y a su vez todo lo que tiene que ir dentro de estos programas y proyectos para que se puedan cumplir, como puede ser el caso de las políticas, que dentro de ellas también se incluyen los procedimientos y también cómo relacionamos los incentivos con el logro de esos objetivos, porque al final, no recordemos, tal como habla David, es muy importante la función de recursos humanos en la ejecución de la estrategia y es que debemos mantener al personal motivado, pero más aún debemos motivarlo en base a aquellos objetivos, aquellas actividades que son de relevancia estratégica. Una vez que ya hemos pasado de lleno hacia lo táctico y lo operativo, pues ya entramos en cuestiones de direccionamiento. Por eso la etapa 3 es la dirección. La dirección está compuesta por el liderazgo, el manejo de conflictos, la resistencia al cambio y la cultura corporativa. Ya estos son 4 componentes de la ejecución de la estrategia que tienden a tener un toque más abstracto y es porque varían enormemente de una organización a otra, porque al final estamos hablando de cómo la empresa crea unas bases, vamos a decir, una filosofía participativa que respalde esa ejecución. Entonces, realmente crear un consenso sobre eso es realmente complicado. Sin embargo, partiendo de esa premisa de que no existe una sola forma de llevar a cabo esa dirección, vamos a desarrollar unos pasos puntuales para poder afrontar ese proceso de crear una cultura corporativa o de desarrollar ese liderazgo en cada uno de los niveles de una forma más eficaz y eficiente. Y pues ya finalmente tenemos la evaluación, que la evaluación es algo que realmente debe estar inmerso en cada uno de los procesos porque constantemente
estamos reevaluando. Constantemente nos está llegando nueva información y esa nueva información pues la debemos adaptar al presente. Entonces siempre estamos en ese proceso de retroalimentación que pues al final es la función de la evaluación. Entonces aquí tenemos pues el análisis de la estrategia, la medición del desempeño, las acciones correctivas y eso del plan contingente. Entonces esto sería como de forma resumida el modelo general de ejecución de la estrategia que estamos planteando. Entonces vamos a ir uno por uno en cada uno de los puntos, empezando con la parte de la implementación. Eh, Primero, temas de estructura organizativa. Chavenato y Sapiro nos dicen que ya que la estrategia es central y sistémica, el diseño organizacional debe integrar, juntar e involucrar en lugar de dividir, fragmentar y separar. ¿Qué quiere decir esto? Que la estructura debe ser el pilar fundamental que garantice una coordinación homogénea. Es decir, la estructura ya te va a decir a ti, por ejemplo, desde la perspectiva de un empleado, la estructura te dice a ti cuáles son tus relaciones directas, a qué jerarquía perteneces y por lo tanto ya tú puedes determinar cuáles son tus responsabilidades a partir de eso. Aunado a esto, pues David refiere que el formato estructural para la formulación de objetivos y políticas ejerce un impacto significativo en todas las demás actividades de la implantación de la estrategia. Esto se refiere a que es importante poner empeño o dedicar bastante esfuerzo a la generación de una estructura sólida, porque cuando pasemos a la etapa de la organización, precisamente esta estructura es el principal punto de partida para que los gerentes funcionales o los gerentes tácticos puedan delimitar y establecer objetivos, proyectos y políticas de forma más certera y que realmente respondan a las necesidades estratégicas de la organización. Finalmente, Thompson, Peteraf, Gamble y Strickland dicen que se deben definir las actividades de la cadena de valor y proporcionar coordinación entre las unidades. Esto quiere decir que debemos seguir una metodología en la que primero debemos reconocer, debemos detectar cuáles son esos principales procesos o actividades que debe realizar la empresa sí o sí y de qué forma deben estar interrelacionadas una con la otra. Es por eso que influye también eh, qué tipo de estructura, porque podemos adoptar una estructura funcional o departamental en la que simplemente los separamos por el tipo por la naturaleza, ¿no? De cada uno de los procesos, como puede ser finanzas, recursos humanos. Esa es una forma. También se pueden realizar estructuras multidivisionales en las que no es el factor función, sino son otros aspectos los que establecen las categorías. Puede ser por tipo de producto, por tipo de servicio, por unidad geográfica, si es otra división de negocio, una adquisición nueva, o sea, son divisiones, vamos a decir, interdependientes porque no son autónomas al 100%, pero se les trata de esa forma. O por el contrario, como ocurre en organizaciones más complejas, se puede adoptar un modelo de estructura matricial, el cual es simplemente pues, una combinación de la estructura funcional con la estructura multidivisional. Y pues el grado de complejidad o el grado de interrelación pues va a depender estrictamente del tipo de estrategias. O sea, si hablamos de estrategias de eh, diversificación o desarrollo de mercados, entonces es normal que se adopte una estructura multidivisional o matricial, porque te va a permitir dividir en el caso de por ubicaciones geográficas o por tipo de productos o por segmentos de mercado. Y pues eso te va a permitir focalizar los esfuerzos de cada una de esas unidades de forma más precisa a lo que se quiere, ya sea que el impacto sea a nivel de producto, sea a nivel de mercado. Por eso es el empeño de la estructura organizacional. Habiendo culminado eso, pasamos a la parte en la que debemos captar al personal idóneo. La estrategia solo puede volverse realidad si se logra reunir un equipo administrativo con talento
y la combinación correcta de experiencias, habilidades y capacidades. Nuevamente, las personas son el puente entre lo que se quiere hacer y lo que se termina haciendo. No queda de otra. O sea, al final todo lo que se planifica alguien lo debe hacer. De eso no hay duda, porque es ahí el punto importante, que normalmente la formulación es una actividad que involucra no a toda la empresa. Sí, debería ser participativa, pero realmente nunca va a involucrar a todos los empleados. Se deja a los gerentes de mayor nivel, a los dirigentes estratégicos. Pero realmente cuando se pasa a la ejecución, todos y cada uno de los colaboradores deben intervenir en la ejecución. Entonces, es por eso que debemos captar un personal sólido. Pero esa captación de personal, clasificándolo en dos vertientes principales. Primero, en los gerentes tácticos. Debemos reunir un equipo administrativo sólido, porque ya como veremos en la etapa de organización, llega un momento en el que el dirigente ya no puede ejercer ese dominio y ese liderazgo a todas las personas de la organización, porque es una carga demasiado grande. Y estamos hablando de ya unidades que tienen algunas especificaciones técnicas para su funcionamiento. Entonces ya queda un momento en el que se debe relevar. Y es importante que aquellas personas a las que se les va a relevar sean personas de confianza, altamente calificadas y que sean garantes por decisión propia, por compromiso con la organización, que sean garantes de que esa ejecución de la estrategia en el ámbito que les corresponde va a suceder de forma satisfactoria. Es ahí la importancia de captar a gerentes tácticos para solidificar esa tarea administrativa que está detrás de todo el tema de la ejecución estratégica. Porque sí, van a haber gerentes que sean enfocados en la parte de investigación y desarrollo, otros van a ser en la parte de mercadeo, pero al final todos tienen responsabilidades administrativas ya directamente por el cargo que van a ocupar. Entonces, por eso es importante que conseguir personas que estén dispuestas a adquirir ese compromiso y que además sean capaces de hacerlo. Pero fuera de esto también es importante reunir a aquellos colaboradores claves. Por ejemplo, las mayores empresas actualmente, que son las de tecnología, eh, emplean muchos recursos y mucho esfuerzo a la captación de los mejores programadores, los mejores técnicos, los mejores informáticos o los mejores en el ámbito o la actividad en la que se desarrolla la empresa. Porque al final eso va a estar directamente relacionado con contar con las mejores prácticas que hay en algún determinado mercado o línea de productos o servicios. Al final, las personas constituyen uno de los activos más importantes para la empresa y además un activo que, si se aprovecha y se administra de la mejor manera, no va a ser simplemente un activo, sino que se va a convertir en una ventaja competitiva. Porque si tú reúnes a los mejores y además lo respaldas delegando funciones con con una estructura organizativa sólida, eso se va a convertir en el pilar de la empresa, porque significa que todo lo que venga desde arriba, es decir, lo estratégico, va a caer en buenas manos en cada uno de los niveles siguientes. Entonces ahí estamos hablando de una verdadera interrelación y coordinación entre cada una de las unidades. Pero eso solo va a ser posible si tenemos al personal adecuado. Por último, debemos determinar cuál va a ser el enfoque a la hora de desarrollar las competencias esenciales, ya que eh, la ejecución de la estrategia implica renovar y fortalecer los recursos y capacidades de la empresa para mantenernos en estado óptimo. Esto se puede realizar a partir de tres enfoques. En primer lugar, desarrollar las competencias internamente. Si sabemos que somos una empresa auditora y debemos desarrollar eh, procesos de asesoría, es obvio que
según ciertos procedimientos puntuales que sean característicos de la empresa, las personas lo deben saber hacer. Como también es el caso de que a lo mejor en una empresa eh, de análisis de datos, a lo mejor no está tan ducha en el tema de la parte financiera o del tema de auditoría contable. Entonces, a lo mejor ya no es tan conveniente el desarrollar las competencias internamente, sino que se puede optar por esta segunda opción, que es la tercerización. Subcontratas algunas de las funciones y pues esto va a depender del tipo de estrategia que se esté implementando o del tipo de empresa. También influye si es pequeña, mediana o gran empresa. Todo esto va a depender. O incluso, esto es algo que normalmente se hace ya a nivel de corporaciones, se puede adoptar la adquisición de las competencias, que es un poco una combinación entre las dos anteriores, porque estamos buscando esas competencias esenciales a nivel externo, es decir, otra empresa, otra compañía que ya cuenta con esas competencias esenciales que necesitamos, pero nos vamos a apropiar de ellas. La vamos a comprar y va a pasar a formar parte de como una subsidiaria de la empresa matriz, ¿no? Eh, Esto se ve mucho en empresas tecnológicas que puede suceder que, por ejemplo, hay alguna subcompañía que pasa a formar parte de la empresa matriz, pero que antes era una empresa autónoma por completo, pero se especializaron en una de esas competencias que en la actualidad para la ejecución de la estrategia es necesaria. Entonces se toma la decisión de ir directamente a quienes son los mejores y pasar a que formen parte dentro de los colaboradores de la empresa. Entonces, habiendo reunido esos tres elementos, ya tendríamos definido lo que es la implementación de la estrategia. Ya tenemos las bases, ya tenemos los cimientos de una organización que sea capaz de ejecutar la estrategia. Ahora pasamos a la organización. Y pues la organización, como comentamos anteriormente, primero debe pasar por un proceso de operacionalización. ¿Cómo se logra esta operacionalización? Pues ya tenemos una estructura, ya hemos reunido a las personas que se van a encargar de ejecutar esas competencias esenciales que también han sido identificadas. Ok, pero si yo quiero aumentar el valor para los accionistas, haciendo un ejemplo de de algún objetivo organizacional, ¿cómo yo operacionalizo eso? ¿Cómo yo hago que las demás unidades puedan realmente aportar a eso? Pues es trabajo de cada gerente funcional diseñar su propio plan táctico y pues los gerentes operativos pues sus planes operativos. Normalmente esto se hace a nivel de mediano plazo y corto plazo respectivamente. Cada uno de los de las unidades y pues sus gerentes, ¿no? En conjunto con sus subordinados, deben identificar dentro de los ejes estratégicos definidos en la formulación del plan qué puede aportar cada uno en la consecución de esos objetivos. Evidentemente va a existir algunas instrucciones directas, ¿verdad? Que ya directamente al formular la estrategia está explícito algunas funciones que deben desempeñar, pero al final cada unidad debe tener ese grado de independencia para delimitar dentro de su ámbito de acción, porque estamos hablando de que, por ejemplo, en la parte de finanzas, ellos son expertos en la parte de finanzas, entonces ellos son los que deben idear formas de pues elevar la excelencia operativa en el ámbito de finanzas para contribuir al logro de los objetivos estratégicos y así con cada uno de ellos. Pero yendo un poco más hacia el operativo, ¿cómo se aplica esto en la práctica? Pues en primer lugar debemos delimitar los objetivos y y las metas. Los objetivos son a nivel de corto plazo, es decir, un año. Consisten básicamente en planes que correlacionan dos variables, tiempo y actividades. Un objetivo debe incluir
cuándo se va a lograr ese objetivo y qué tengo que hacer para lograr ese objetivo. Entonces, el resultado final es ese estado deseado que me va a dar de alguna forma algún beneficio, ¿no? Si mi objetivo es aumentar la rentabilidad, ese es mi futuro deseado. Pero ¿cómo yo logro ese futuro deseado? Pues se hace a través de los programas y los proyectos. Los programas son unidades de mayor escala que pueden reunir tanto proyectos como simplemente acciones o procesos, ¿no? Porque los programas, como los proyectos, como dicen aquí, son únicos, de naturaleza temporal y tienen fechas de inicio y fin. Entonces, pero hay algunas funciones que no tienen inicio y fin. Por ejemplo, la labor contable no tiene inicio y fin. Siempre tiene que estar a lo largo de toda la existencia de la empresa. Pero hay algunas acciones que sí son puntuales y que tienen un objetivo claro y por eso reciben el nombre de proyecto. Entonces, el programa reúne los dos ámbitos, tanto los proyectos como las acciones. Entonces, al definir estos programas y proyectos, se deben desglosar en cuáles son las metas de ejecución física, es decir, de cada una de las actividades necesarias para poder implementar estos proyectos, que ya partimos de la premisa de que al completar estos proyectos vamos a conseguir los objetivos y las metas. Entonces, cada una de las actividades que debo lograr para poder llevarlas a cabo y cuáles son las expectativas de cada una de esas actividades. Por ejemplo, si se trata de un plan de posicionamiento de producto, cuáles son las actividades que tengo que hacer un análisis de segmentación de mercado, identificar a los clientes, desarrollar las estrategias publicitarias, toda la parte física, ¿no? Directamente los avisos, todas esas actividades se deben desglosar en los programas y proyectos. Ahora, ¿qué viene después? Implementamos políticas, porque las políticas se refieren a las directrices específicas, métodos, procedimientos, reglas, formas y prácticas administrativas establecidas para apoyar y fomentar el trabajo hacia las metas establecidas. Es decir, que eh, las políticas son enunciados que delimitan al empleado dentro de ciertas situaciones qué es lo que debe hacer para garantizar la buena implementación estratégica. Por ejemplo, si queremos aumentar la motivación de los trabajadores, una de las políticas puede ser eh, que los ascensos no se van a hacer por antigüedad, sino que se van a hacer por esfuerzo o por cumplimiento de objetivos o por desempeño. Entonces ya eso está apoyando directamente la consecución de ese objetivo, porque ya es una regla a la que se tienen que ceñir. Entonces, por un lado guían, pero también no es tanto que limitan, porque, importante acotar esto, las políticas no deben limitar el trabajo, sino que deben regular, pero también deben mantener cierta autonomía, porque al final debe haber flexibilidad dentro de las políticas. Pero digamos que la política es una representación de cuál es el enfoque, cuál es la perspectiva del alto mando sobre cómo se deben hacer las cosas. Es como si el alto mando te estuviera dando una instrucción directa. De eso se tratan las políticas. Entonces apoyan a la implementación estratégica. Y bueno, por último ya tenemos la asignación de los recursos. Una vez que hemos definido los objetivos, los programas, proyectos, tenemos las políticas, sabemos qué es lo que tenemos que hacer y ya cada gerente tiene su propuesta de qué es lo que va a hacer para dar su aporte a la ejecución de la estrategia. Evidentemente, pues para poder operar necesitan recursos. Los recursos humanos ya para este punto están definidos porque ya se ha captado el personal. Eh, a partir de la estructura también ya se ha definido los recursos materiales ya existentes o tecnológicos, ya sean instalaciones, plantas, equipos de manufactura. Lo demás sería la parte de los recursos financieros. Y aquí pues donde entran los presupuestos.
Por eso así hincapié de por qué debe haber un desglose de cada uno de los programas y proyectos, porque cada uno de esas actividades relacionadas con sus objetivos tienen que tener un valor financiero, porque requieren adquirir, mejorar nuevos recursos. Entonces, cada una de esas actividades van a tener por consiguiente también un valor a nivel presupuestario. Y el presupuesto no es más que el plan, pero expresado en términos financieros. El presupuesto se sustenta directamente de los proyectos y los programas, no al revés. Evidentemente, los recursos no son ilimitados y se deben reestructurar y ajustar, pero siempre la asignación de los recursos debe estar orientada al logro de los objetivos. Entonces, primero planeamos qué es lo que debemos hacer y a partir de ahí empezamos a distribuir cada uno de los créditos presupuestarios con los que vayamos a contar. En este sentido, Thomson, Peteraf, Gamble y Strickland nos dicen que los requisitos de financiamiento de una nueva estrategia deben señalar cómo asignar el capital y cuál es el monto del presupuesto de cada unidad. Entonces, cada unidad va a formular sus proyectos a los que van a estimar cuáles son los desembolsos, cuáles son los egresos que debe realizar para poder desarrollar sus tácticas y operaciones. Entonces, al consolidar esto, lo que resulta es en el presupuesto de la unidad. Y al unir los presupuestos de todas las universidades, pues tenemos el presupuesto de la organización. Entonces vamos viendo como todo tiene que tener una jerarquía y existe una cascada, una cadena entre cada uno de los acontecimientos desde lo más macro hasta lo micro. Habiendo explicado esto, vamos a desarrollar un poco algunas consideraciones sobre la ejecución de la estrategia en cada una de las principales áreas funcionales. Empezando con la parte de producción. La producción se debe enfocar en primer lugar en la optimización de sus procesos, porque al final la producción se encarga de eso. Son procesos ya sea de manufactura o en la parte de servicios, pero están normalmente enfocados a lo que tiene que ver con la reducción de costos, el mejoramiento de la calidad y pues por eso deben enfocarse en los métodos y procesos de producción. También deben tener en cuenta otro tipo de consideraciones técnicas. Por ejemplo, la disposición física de las instalaciones, la calidad de la tecnología y los equipos con los que cuestan, en desarrollar un buen sistema logístico que a partir de esos nuevos productos, de esos nuevos servicios, poder crear una buena red de distribución que garantice eh, que ese producto o servicio llegue al consumidor final. Entonces, todas estas son consideraciones que se deben tomar en cuenta en la parte de producción. Entonces, según el tipo de estrategia, una táctica podría ser adquirir nuevos insumos, establecer nuevas relaciones con los principales proveedores. Todo este tipo de cosas van a ir en relación de la estrategia. O sea, si nosotros vamos a adquirir una nueva planta, entonces, ¿qué tiene que hacer producción para adaptarse a esa compra de esa planta? Pues en este caso podríamos incluir la parte de insumos, equipos y herramientas, la inclusión de este centro dentro de la red de distribución logística y pues la evaluación de los requerimientos de costos. Pasando un poco a la parte de mercadeo, existen dos principales variables que deben tener en cuenta. Por un lado, la segmentación de mercado y el posicionamiento de producto. En cuanto a la segmentación del mercado, eso tiene que ver con la investigación, los estudios y los análisis de, dependiendo de los productos que se quieren presentar al público, identificar cuál es ese público para a partir de ahí establecer los perfiles del consumidor, que es lo que te va a permitir definir tendencias entre ellos para saber cómo reaccionar y que se pueda interrelacionar con esa función de producción para poder adaptar pues
lo que está haciendo la empresa a cada uno, pues si es el caso de un nicho de mercado, cómo se comporta ese nicho de mercado. Si hablamos de una segmentación de mercado más amplia en la que convergen eh, muchos perfiles de consumidores distintos, poder hacer un seguimiento y control preciso de su comportamiento y sus patrones de conducta para poder a partir de esto formular lo siguiente, que es el posicionamiento de producto, que son todas aquellas estrategias destinadas a hacer llegar y establecer comunicación directa entre la organización y las personas. ¿A través de qué? De lo que crea valor para el cliente, que en este caso es el producto o servicio. Aunado a esto, pues podemos hablar de tácticas relacionadas con el mejoramiento de los servicios al consumidor, manejar el precio con eficacia y cómo esto influye. Por eso es importante manejar las otras dos variables, porque esto de manejar el precio va a depender directamente del tipo de posicionamiento de producto que queramos hacer y a qué mercado estamos apuntando. Y también queda relevado en la función de mercadeo incrementar la fuerza de ventas. Pasando un poco a la parte de finanzas. En términos generales, el área de finanzas tiene como principal objetivo la obtención de capital. Depende del área de finanzas que las demás unidades puedan tener los recursos financieros, como hablamos anteriormente del presupuesto, de que puedan hacer una ejecución del presupuesto idónea, que realmente responda a sus requerimientos. Entonces, en este sentido, deben hacer un análisis de, primero, dependiendo del contexto o la estabilidad financiera actual, o tanto a nivel interno de la empresa como a nivel económico o macroeconómico, cuáles son las fuentes de capital que mejor se adaptan a las necesidades actuales. Por ejemplo, dependiendo de estas variables, puede ser más o menos conveniente utilizar la deuda como fuente de capital, teniendo en cuenta que se debe procurar que si se va a utilizar la deuda como forma de capital, se debe prever que las utilidades van a ser superiores a los costos derivados de la deuda. Esto se hace pues a partir del análisis GPA, que son las ganancias por acción antes de los impuestos, que nos permite ver si realmente es factible o no utilizar la deuda como fuente de capital. Pero más allá de esto, existen otras tácticas que debe aplicar el área de finanzas, como por ejemplo la decisión de cotizar en bolsa. De nuevo, esto tiene que ir todo relacionado con el financiamiento y la obtención de capital. Correr riesgos con retornos mensurables también a través del presupuesto de inversiones de la organización. Todo esto tiene que ver con la parte de finanzas, que al final tienen como principal objetivo pues maximizar el valor de las inversiones de los accionistas. Al final los accionistas son los que están directamente poniendo el dinero, esperando que justamente todas las áreas, en especial finanzas, lo manejen de la mejor forma. Pasando a la parte de investigación y desarrollo. Esta parte de investigación y desarrollo cumple un rol fundamental porque sirve de apoyo para las demás unidades, sobre todo en la implementación de las estrategias, porque es posible que cada una de las unidades necesite desarrollar nuevos sistemas, aplicaciones informáticas o desarrollar nuevos productos o servicios que pues de una forma u otra necesitan un proceso eh, de investigación que no que tiene como principal ventaja que al hacerlo de forma interna o hacerlo directamente por la organización se pueden conseguir ventajas competitivas. ¿En qué sentido? De que estamos desarrollando competencias que son totalmente distintivas. O sea, si la investigación y desarrollo la realizamos directamente nosotros, es algo que no va a ser fácilmente replicable.
En este sentido, las responsabilidades de la investigación y el desarrollo tienen que ver con optimizar y flexibilizar las instalaciones de producción, perfeccionar la ingeniería interna de los productos y pues procurar que la organización permanezca a la vanguardia de la tecnología y ser científicamente creativos en grado elevado. Luego tenemos los sistemas de información gerencial que están principalmente enfocados a la parte de analítica y big data. La analítica y el big data son nuevas tecnologías de información que están teniendo un auge actual y es por la capacidad de análisis tan profunda y de dar resultados tan específicos y lo más cercanos a la realidad y con el potencial de desarrollar modelos predictivos muy avanzados que para la gerencia son cruciales para poder tener una toma de decisiones lo más acertada posible. Entonces, esta es un área que actualmente es tomada como algo independiente, es decir, un área como cualquier otra, como finanzas, como recursos humanos. Tanto es así el peso que tiene actualmente la parte de los sistemas de información, que también tiene que ver con la inteligencia de negocio. Como ya veremos más adelante con el tema de la evaluación de la estrategia, es fundamental tener focos y estar monitoreando constantemente todo lo que ocurre a nivel interno, pero sobre todo a nivel externo. Si hay algo que cambia, porque pues a nivel interno, formulando los objetivos y los indicadores correctamente, se puede detectar a través del control y seguimiento. Pero ¿qué pasa con lo que ocurre afuera? De eso se trata la inteligencia de negocio, contar con información certera, veraz y fehaciente que respalde la toma de decisiones. Y finalmente pasamos a el área de recursos humanos, que más allá de las funciones de liderazgo, integración, coordinación, remuneración, tienen que agregar a esto pues las demás funciones derivadas del direccionamiento estratégico eh, del talento humano, como es pues eso es proceso de reclutamiento y selección, estimular la creatividad de los empleados, la parte de capacitación y desarrollo y la retención de talento humano. Eh, la parte de recursos humanos está muy ligada también con el papel de cada uno de los gerentes, como vamos a ver más adelante. Por eso es que también el punto importante en esta presentación es cómo la ejecución de la estrategia se relaciona con la parte gerencial. Y es que realmente es la piedra angular, la gerencia es la piedra angular para la ejecución de las estrategias exitosas. Pero no nos apresuremos, en el próximo, en el próximo apartado vamos a desarrollar eso con mayor detalle. Pero bueno, finalmente en la etapa de organización debemos incluir lo que son los incentivos y la estrategia. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, David nos habla de reparto de utilidades. Sin embargo, esto si lo adaptamos a la cultura venezolana, no es suficiente, porque al final el reparto de utilidades es algo que existe de ley. Entonces, desde a nivel psicológico, no va a tener el mismo impacto porque es algo que ya tú tienes que dar por sentado, es algo que te corresponde. Pero no ocurre lo mismo si hablamos de bonificaciones que estén relacionadas tanto al cumplimiento de los objetivos de corto y largo plazo. David explica que no se debe ni limitar las bonificaciones solo a los objetivos de largo plazo ni los objetivos a corto plazo, porque al final eso eh, pone trabas al principal punto, que es la motivación y incentivar a los trabajadores. Entonces debe existir un peso equilibrado entre cada uno de ellos, porque eh, si se pierde de vista la parte de corto plazo, podemos hacer que las personas se desmotiven porque no va a ser fácil y hay unas estrategias que tardan años en implementarse. Entonces, la persona va a estar esperando todos esos años para obtener una bonificación, realmente no va a ocurrir el efecto esperado. Y si solo nos enfocamos en el corto plazo, entonces la persona se va a enfocar únicamente en el trabajo de ese año sin pensar en las repercusiones que eso pueda tener a largo plazo eh,
en el logro de la estrategia. Entonces debe haber un balance entre ambas. Además de esto, se hacen los PPEA, que son los programas de acciones para los empleados. Eso también es una estrategia que emplean mucho las grandes empresas, que le dan la posibilidad a sus colaboradores de adquirir acciones de la empresa. Y pues esto es una herramienta muy poderosa en cuanto a la motivación de los empleados, porque en primer lugar estás haciendo que una parte de la empresa sea propiedad de directamente los colaboradores. Entonces, digamos que ellos pasan a ser parte de, de los accionistas. Entonces, cada persona va a procurar, evidentemente, que la estrategia tenga éxito, porque que la estrategia tenga éxito, pues va a aumentar el retorno de la inversión, van a aumentar el valor de las acciones. Entonces, esta es una herramienta muy poderosa en cuanto a lo que son la integración de la remuneración con la estrategia. Y pues por último, la remuneración por desempeño. No debemos remunerar simplemente las actividades, sino cómo esas actividades impactan al logro de los objetivos. Esa es la premisa principal detrás de los incentivos y la estrategia. O sea, no es incentivarte porque eh, hagas avisos publicitarios, sino esos avisos realmente están aportando al logro de los objetivos. Ese es el punto importante. Entonces, estos 4 elementos son los que se deben tener en cuenta a la hora de realizar esa integración, ¿no?, de la remuneración con la estrategia. Quiero aprovechar esto para hacer un pequeño paréntesis con una frase de un consultor y un individuo que ha sido presidente ejecutivo de ciertas empresas, Max De Pree, que él nos dice que la primera responsabilidad de un líder es definir la realidad. Lo último es decir gracias. En el medio, el líder es un servidor. De esto era lo que les hablaba cuando les decía que la gerencia es justamente el núcleo, el corazón de la ejecución de la estrategia. Porque debe existir un elemento que mantenga con coherencia y con cohesión cada uno de esas funciones y esos procesos. O sea, tengan en cuenta que una organización son un montón de personas con intereses distintos, con capacidades distintas, con pensamientos distintos. Y cada uno de ellos deben estar integrados, alineados a un solo objetivo, que son los objetivos de la organización. ¿Y cuál es ese elemento que que mantiene a todas esas entidades unidas? ¿Es el plan? No necesariamente. El plan es una herramienta que utiliza el gerente. El gerente es ese elemento eh, que los mantiene unidos a cada uno de los demás componentes. Y es por eso que la tercera fase de nuestro modelo pues es la dirección, que es realmente pues esa función gerencial. Ahora, cuando hablamos de función gerencial tenemos que hablar de liderazgo. Y el liderazgo lo podemos encontrar a partir de 3 niveles. En el nivel estratégico, los líderes son estrategas, es decir, tienen que tomar en cuenta desde una perspectiva global todos los factores que pueden influir para alcanzar los objetivos. Eso significa ser estratégico, poder tener una visión amplia de lo que está ocurriendo y cómo eso nos afecta. En adición, pues tienen, por supuesto, pensamiento global y son los encargados de impulsar el cambio y la renovación. Y deben además despertar y promover un alto espíritu emprendedor. Y pues estas cualidades son las necesarias para transmitir a los gerentes tácticos, que son los de nivel medio, esa información
y ese direccionamiento estratégico para que los gerentes tácticos puedan impulsar la consecución de metas y resultados, identificar y seleccionar talentos y entrenar y desarrollar a líderes y equipos. La función gerencial se trata de ser líder de los líderes, es decir, poder causar esa reacción en cadena de transmitir una información o transmitir una instrucción y que eso se vea reflejado hasta en el nivel más bajo, que es el nivel operativo. En este nivel, pues los gerentes deben conducir a las personas en la ejecución del trabajo. En este caso estamos hablando directamente de eficacia. Se debe impulsar un desempeño excelente, administrar el trabajo cotidiano y sobre todo inspirar lealtad y confianza. Ahora, hablando un poco sobre aquellas funciones que desempeñan los gerentes en la acción, tenemos en primer lugar el manejo de conflictos. La interdependencia de los objetivos y la competencia por los recursos limitados conduce a menudo al conflicto, el cual se define como un desacuerdo entre dos o más partes sobre uno o más asuntos. Normalmente esto surge cuando en el proceso de organización cada gerente pues empieza a delegar funciones a sus subordinados, a plantear cuáles son los objetivos que deben lograr y ocurre muchas veces que tal vez estos objetivos y por consiguiente los proyectos que se deben hacer o las tareas que se han de realizar no siempre van a ser del agrado de las personas. Y esto es algo que hay que tener en cuenta. Entonces, el trabajo del gerente es desarrollar esas capacidades y estimular, porque no se trata de obligar ni nada como eso, sino estimular, poder tener esa capacidad de comunicación para poder establecer eh, mejores relaciones con tus subordinados para que para poder reducir estos conflictos. Y pues este manejo de conflictos se puede realizar a partir de tres formas. Por evasión, es decir, ignoras el problema y esperas que se acabe. Por distensión y por confrontación. La confrontación no tiene por qué ser estrictamente algo conflictivo, hostil. Al contrario, confrontar significa directamente reconocer que hay una disyuntiva y pues exponer entre ambas partes que hay un esfuerzo entre ambas partes por resolver precisamente esa disyuntiva. De eso se trata el manejo de conflictos. Yo tengo unos intereses, tú tienes otros, negociemos y lleguemos a un punto intermedio. Esa es la función de los gerentes en cuanto al manejo de los conflictos, que también está un poco relacionado con el tema de la resistencia al cambio, que normalmente el problema reside en la forma en que las acciones del cambio son entendidas por las personas que deberán abordarlas y ejecutarlas. Nuevamente, se evidencia como si hay fallos en la comunicación en alguno de los niveles, la gente realmente no le va a llegar la idea correctamente. Es importante que la información que llegue a cada uno de los niveles sea la precisa. De este modo no nos vamos a encontrar con estos problemas, porque realmente si hubo una buena formulación estratégica y las personas que lo van a ejecutar logran entenderlo, difícilmente va a existir una resistencia al cambio, porque van a entender cómo sus acciones van a contribuir tanto para su beneficio personal como para el beneficio de la organización. Entonces, no siempre es un problema del plan como tal, sino de cómo ha sido el abordaje del plan. Y todo esto nos lleva al punto de la cultura corporativa, la cual es definida como aquellas creencias, costumbres, principios que son compartidos dentro de la organización. Son todos esos valores fundamentales que delimitan una serie de paradigmas que son como una regla implícita o normas de buenas costumbres, de comportamiento que caracterizan a la organización y por consiguiente a todas las personas a las que pertenece.
Se considera que es un elemento fundamental ya que vuelve homogéneas las relaciones cotidianas y genera un sentido de pertenencia y compromiso de los grupos de interés de la organización. En muchos casos, la cultura organizacional, porque siempre hay una cultura organizacional, pero a veces es débil o es negativa. En este sentido, Thompson, Peteraf, Gamble y Strickland proponen que, aunque esto puede variar de una empresa a otra, lo principal es identificar esos elementos de la cultura organizacional actual de entre los que aportan y los que restan a la ejecución de la estrategia. Evidentemente, eliminar aquellos elementos negativos y mantener y repotenciar esos elementos positivos. ¿Cómo se pone en práctica esto? Pues realizando actividades simbólicas, pero simbólicas y también actividades puntuales y tangibles que demuestren ese compromiso del gerente y de la organización, pues con la responsabilidad, eh, con, con los intereses y las creencias de cada uno de los empleados. Por ejemplo, ¿qué puede ser una de estas acciones? Despedir a aquellos gerentes que no estén alineados con la cultura que se quiere implantar o que de alguna forma u otra estén colocando trabas a la organización. Eso es un acto que a nivel psicológico puede ser muy impactante, en el buen sentido, puede ser muy impactante a la cultura y de ahí en adelante puede modificar por completo la actitud que tengan las personas respecto a la organización y por consiguiente cuál es su aporte en ella. Y aquí terminaríamos todo lo relacionado meramente con la ejecución de la estrategia y ahora pasaríamos a la etapa final, que es la evaluación. La evaluación eh, nace porque, tal como dice D'Alessio, el proceso estratégico es iterativo, ya que se realimenta constantemente. En cada una de las fases, aunque no sea un proceso formal, pero hay una evaluación. Cuando se está haciendo la auditoría, eh, cuando se define la misión y la visión y luego se realiza la auditoría del entorno o la auditoría interna, pueden existir modificaciones de la misión y visión que hay que adaptarse. A la hora de hacer algunas proyecciones, a lo mejor luego en la práctica o al momento de implementarlas, estas proyecciones no son adecuadas, hay que modificarlas. Entonces siempre existe una evaluación y reconsideraciones y reconducciones de los planes. En este sentido, David nos dice que las evaluaciones oportunas advierten a la gerencia sobre problemas reales o problemas potenciales antes de que una situación se vuelva crítica. Entonces, el marco de la evaluación de la estrategia es que estamos constantemente en una incertidumbre. No podemos saber con certeza qué va a ocurrir y cómo va a ocurrir, pero sí podemos intentar reducir lo más que podamos esa incertidumbre. Y eso lo hacemos a través de la evaluación, que requiere una matriz de indicadores y métricas que permitan tener la objetividad y la precisión que dé soporte a las decisiones gerenciales. Entonces, debemos implantar un sistema de evaluación que sea capaz de soportar la estrategia. ¿Y cómo hacemos que soporte la estrategia? Pues que cumpla con estas características. En primer lugar, que sea útil. El sistema de evaluación no tiene que ser complejo por naturaleza, porque al final la evaluación no es un fin en sí mismo, sino que es un elemento que es necesario para realmente cumplir el fin de la organización, que es cumplir sus objetivos. Entonces, no se debe sobrepensar o sobrecomplicar el acto de implantar un sistema de evaluación, porque eso al final va a tener efectos contraproducentes. Lo importante es que el sistema de evaluación presente información relevante. Según los objetivos que yo quiero cumplir, ¿cuáles son los indicadores que yo necesito medir? Esa es la pregunta principal que se debe hacer el gerente
los gerentes a la hora de diseñar pues esos indicadores de desempeño que son los que van a proporcionar la información y van a sustentar el sistema de evaluación. Por otro lado, la periodicidad. Chiavenato y Sapiro y en el modelo de Thomson hablan de que a mayor ritmo de periodicidad, más eficaz va a ser el sistema de evaluación. Sin embargo, David difiere de esto y comenta que más bien se debe simplificar al máximo. Si ponemos un punto medio, lo más apropiado es que en función del tipo de medición que se esté realizando, porque puede existir una medición ya sea de desempeño, es decir, que se están midiendo las variables o el indicador cuando de forma paralela a la ejecución, o medición de resultados. Una vez que ha terminado la ejecución, medimos al final. Entonces, en función del tipo de las operaciones que se están realizando, puede convenir una periodicidad mayor o menor. Y también dependiendo de la empresa. Una gran empresa va a necesitar un sistema de evaluación más robusto y más complejo, con mayores interrelaciones, porque eh, desde el punto de vista estratégico, que son los que deben tener conocimiento de todo lo que ocurre, es más difícil poder llegar a la información de los niveles más bajos, porque es muy amplio. En cambio, para una pequeña empresa es común que los gerentes o el gerente de mayor nivel tenga mayor comunicación directa con el personal operativo. Y recordemos que al final, como les estoy diciendo, no, el sistema de evaluación no es un fin en sí mismo, o sea, al final es que produzca información relevante. Entonces, dependiendo del tipo de empresa, se va a necesitar más o menos información, y dependiendo de las variables que se estén midiendo, evidentemente. Por eso también debe existir esto del enfoque de cascada. Recordemos que el sistema de evaluación se va a sustentar por indicadores, una matriz de indicadores. Entonces, los indicadores estratégicos deben estar compuestos, o sea, son la suma de todos los indicadores tácticos, que a su vez los indicadores tácticos son la suma de los indicadores operativos de cada una de las unidades correspondientes. Entonces, si existe esta consistencia interna entre cada uno de los indicadores, podemos aseverar que se está cumpliendo ese principio, ese enfoque de la cascada, que es lo que nos permite ver que hay una interrelación. ¿Y por qué lo necesitamos? La función de la evaluación de la estrategia es algo que lo hacen los gerentes de mayor nivel. Entonces, supongamos que al evaluar esos principales indicadores estratégicos, como puede ser el retorno de la inversión, participación de mercado, los que hayan definido, supongamos que no van como se tenían planeado. Entonces, ¿cómo podemos saber qué es lo que está afectando? Pues evidentemente, si no tenemos ese desglose de cada uno de los indicadores, va a ser muy difícil o prácticamente imposible definir cuál es el causante, o qué es lo que está ocurriendo que ha generado ese desvío del plan. Entonces, a partir de estas consideraciones, planteamos un proceso de evaluación de la estrategia basado en el esquema propuesto por David, que empieza por el análisis de las bases estratégicas. David propone hacer una comparativa de los factores externos e internos desde el momento que se formuló el plan y cómo está en este momento. Esto significa que se debe realizar la matriz de evaluación de factores externos y la matriz de evaluación de factores internos, y compararlas una con la otra. Luego de esto se debe hacer directamente la medición del desempeño, que ya es lo que está realmente relacionado con cada uno de los objetivos y todo lo que vimos en el proceso de organización por unidades funcionales. Lo cierto es que al comparar cada una de estas variables, que es a partir de la comparación de los indicadores con la matriz de evaluación de la estrategia, debemos responder a estas preguntas
Aquí podemos ver la matriz de evaluación de la estrategia. En primer lugar, que han ocurrido cambios importantes en la posición estratégica interna de la empresa. Eso tiene que ver con la matriz de evaluación del factor interno. ¿Ha variado? ¿Qué tanto ha variado? O sea, se han producido cambios de alta relevancia estratégica que ameriten algún cambio mayor o que puedan afectar o que hayan aparecido nuevas oportunidades en el mercado muy evidentes que necesiten ser atendidas y por lo tanto reformular el plan. Esto es lo que hay que tener en cuenta, tanto desde el punto de vista interno y externo. Por otro lado, las metas programadas se están cumpliendo, se está llevando a cabo la proyección que se tenía estimada. Si han ocurrido cambios y no se están cumpliendo los objetivos, es momento de formular la estrategia. Si no hay cambios, pero no se están logrando los objetivos, hay que cambiar la estrategia. El único escenario que plantea David en el que no hay que formular la estrategia es cuando no hay cambios en la posición interna, no hay cambios en la posición externa y se están cumpliendo los objetivos. Pero evidentemente este escenario es muy difícil de conseguir. Entonces, por eso siempre se toma en cuenta el tema de las acciones correctivas, que es lo que tiene que ver con la reformulación del plan estratégico. Se debe, en primer lugar, identificar, ya sea a partir de la medición del desempeño o del análisis de las bases estratégicas, cuál es ese punto que es el que está afectando, cuál es el que está causando el desvío. Y pues hacer las modificaciones que sean necesarias, o sea, simplemente no queda de otra. Si es desde el punto de vista estratégico, ya sabemos que eso va a afectar a toda la estructura. Si es desde el punto de vista táctico, va a modificar solo a una área funcional. Y así sucesivamente siguiendo ese enfoque de la cascada. Y es aquí donde también influye en el tema de las acciones correctivas la implementación del plan contingente. El plan contingente es un plan alternativo que está allí a la espera de que ocurran ciertos acontecimientos. Entonces, estos planes contingentes, si el plan estratégico se realiza dentro de una incertidumbre muy amplia o muy elevada, el plan contingente pues está al triple, porque ya estamos tomando en cuenta directamente aquellos escenarios posibles, pero que pueden, en caso de que ocurran, tanto afectar de forma positiva o negativa a la ejecución de la estrategia. Por eso es que el alcance del plan contingente está reservado a solo las áreas de negocio de mayor importancia. Se debe definir cuáles son esas principales actividades que tienen mayor relación con la cadena de valor y son estas áreas las que van a desarrollar sus planes contingentes. En este sentido, se debe tener en cuenta factores como desastres naturales. Supongamos que existe una alerta en X región, eh, un terremoto, tornados, tormentas, que son desastres que hemos visto como a grandes empresas esto les ha afectado enormemente y han tenido que, una vez viéndose afectadas, reestructurar completamente su estrategia para poder sobrevivir ante estas situaciones que pueden incluso poner fin a una organización. Entonces se deben tener en cuenta. Lo otro es el incumplimiento de los objetivos clave. ¿Qué hacemos si los indicadores de mayor relevancia no llegan al umbral esperado? Eso también es otra cuestión a tener en cuenta. Y pues cambios importantes a nivel tecnológico, sobre todo dentro del panorama actual de la globalización y de el desarrollo de nuevas tecnologías, sobre todo de tecnologías de la información. Es muy importante siempre estar, y por eso nuevamente
la importancia de la función de investigación y desarrollo, ya que la tecnología se vuelve un factor estratégico de alta relevancia y por eso es algo que debe estar constantemente siendo monitoreado y debe haber un plan contingente detrás de eso, porque lo cierto es que la tecnología afecta a todas las organizaciones en todos los niveles y en todas sus formas. Y por último, pues el avance de la competencia sería la otra variable principal que hay que tener en cuenta. Si por alguna razón hay una empresa que está teniendo un rendimiento más allá de lo esperado y que puede amenazar con apropiarse de parte de la participación de mercado actual de nuestra empresa. O sea, son cosas que si llegan a ocurrir pueden tener consecuencias muy graves y por eso se debe buscar alternativas a cada uno de estos escenarios. Pero bueno, la metodología para realizar el plan contingente es primero realizar un diagnóstico. Hay algunas situaciones que puede existir alguna predicción o algún anuncio, alguna advertencia, por ejemplo en el caso de los desastres naturales, o que hayan otros factores que sean los que den indicios o pistas de que estos escenarios pueden llegar a ocurrir. Entonces, una vez que tenemos el diagnóstico, debe haber un análisis de cada uno de estos, identificar qué factores son los que influyen o tienen mayor impacto para la organización, sobre todo si el impacto es negativo. Y a partir de este análisis es que se empieza con el diseño. Se elaboran planes de acción que aseguren una respuesta inmediata ante cada uno de estos escenarios contingentes. Esta es la principal función del plan contingente, que la empresa pueda mantener su curso dentro de la estrategia. Por eso los planes contingentes y el plan de acción siempre debe ser como una alternativa, pero que no salga dentro de los estándares y de los límites que supone la implementación de la estrategia. Una vez diseñado esto, ya el plan queda reservado y se empieza una etapa de monitoreo. Aquí es donde influye bastante el tema de los sistemas de información gerencial, que ya deben estar relacionados con esas variables clave de los planes de contingencia, para que en el momento que se empiecen a detectar anomalías o desvíos se pueda estar preparados, y para que en el momento que sea necesario implementar, que es la última fase, implementar propiamente el plan contingente. Y pues el plan contingente pasaría a ser el plan actual de la empresa. Ya no sería el plan contingente, sino que sería ya propiamente el plan de la empresa, y pues a partir de este se trabajaría hasta, eh, hasta que esa situación se disminuya o sea erradicada, o según ciertos tipos de planes ya eso eh, ameritaría una reformulación completa, una reestructuración completa de todos los procesos de la organización e incluso de la estrategia. Con esto terminaríamos la presentación. Antes de terminar, me gustaría sintetizar un poco toda la idea de la ejecución de la estrategia y cómo esto se relaciona tanto con la gestión empresarial como con la función de la administración de personal. Eh, las empresas, o sea, las empresas por definición son la unión de distintos recursos para lograr algo, para alcanzar un fin. Estos fines pues se ven en forma de objetivos de eh, aumentar las utilidades, aumentar las ganancias según el tipo de organización, o que sea los objetivos relacionados con el impacto social, pero al final lo importante es que vamos a unir recursos para lograr algo. Pero lo cierto es que esto solo es posible
si existe una persona, un ente pensador o varios a los que se releve la responsabilidad de idear, reflexionar y formular esas formas, ese camino para que eso pueda ser posible. Esa es la base de la planificación, que si lo trasladamos al enfoque de planificación estratégica, son todas aquellas prácticas que debemos realizar, eh, como evaluar los factores externos y los factores internos para desarrollar el posicionamiento estratégico más adecuado para que la empresa pueda cumplir sus objetivos. De eso se trata la planificación estratégica. Pero todo eso que tiene un componente muy analítico, eh, predictivo y, como se comentaba al principio, incluso estático, no sería nada si no tiene una buena integración en lo que es propiamente el trabajo gerencial, que es liderar, guiar a la empresa. Y pues en este sentido de la gestión empresarial, administrar los recursos de la forma que dé mejores resultados. Entonces, en los recursos financieros, los recursos materiales, ¿no? Son más fáciles de administrar. Ya vimos cuáles son las técnicas. Tenemos los presupuestos, tenemos la estructura organizativa, la disposición física de las instalaciones. Ya eso es algo que por naturaleza uno mismo puede tener esa facilidad de administrarlo porque eh, no tienen como ese nivel de autonomía. Pero con las personas es diferente. Y las personas son el recurso más difícil de administrar, pero aún así es el recurso más importante para las organizaciones. Sin las personas, las organizaciones no serían nada, porque sí, la parte gerencial es muy importante, porque el líder eh, es, es el punto central, es como la cabecilla de la organización. Pero un líder solo es un líder, o un gerente es solo un gerente, si tiene buenas personas que respalden sus decisiones. De ahí la importancia. Y cómo debe haber un equilibrio entre una gerencia excepcional, un buen trabajo administrativo y de gestión, pero que esté respaldado por eh, una cultura corporativa y un liderazgo que sea capaz de, primero, reunir al capital humano necesario y desarrollarlo, hacer lo que sea cada vez mejor hacia la excelencia operativa y retenerlo. Todo ese conjunto de procesos y subprocesos son los que yo considero que son la esencia de la ejecución de la estrategia. Y la ejecución de la estrategia en la práctica es donde mayor esfuerzo y mayor implicancia tiene el gerente y los gerentes en la consecución de los objetivos de la organización. Entonces, es un proceso que, siendo de los más importantes, tampoco puede ser tan rígido, porque es que ya son simplemente el factor humano y los factores externos imposibilitan esto. Entonces, por eso no debemos subestimar esa parte gerencial, el ser contingente, saber dar respuestas rápidas, saber estar ahí en el día a día a través de comunicación y ser la persona que garantice una transición armónica de cada uno de las fases que están entre ese, ese nexo entre la empresa que queremos ser y la empresa que somos. Todo eso es lo que está sintetizado dentro de esta organización. Entonces, como síntesis final, la ejecución de la estrategia es un proceso muy complejo, son muchas variables a tener en cuenta, pero la principal de ellas es la función gerencial y cómo el gerente aprovecha el liderazgo estratégico para dirigir la empresa hacia un solo camino, que ese camino es el que está formulado dentro del plan estratégico. Sin más que añadir, espero que hayan disfrutado la presentación
y muchas gracias por su atención.